comenzar esta jornada académica con motivo de la carta encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Una encíclica que supone un reto para toda la humanidad, por supuesto, pero más concretamente para el mundo académico y universitario. En varios momentos de la encíclica, el Papa Francisco afirma que todo en el mundo está conectado. La interacción del hombre con el medio ambiente depende de las concepciones antropológicas y religiosas, conlleva problemas sociales y económicos de gran relieve y exige soluciones no solo políticas y técnicas, sino también morales. Entonces, si todas las ciencias están implicadas en este problema, solo a partir de una sabiduría unificada se podrán tomar medidas realmente eficaces para los problemas medioambientales. La unidad del saber está o debe estar en el corazón de la universidad y concretamente de la nuestra. De ahí que la encíclica haya despertado en muchas personas de esta universidad la ilusión de promover su estudio de un modo especial, y de hecho se están preparando actividades de diverso tipo a fin de estudiar y de dar a conocer la encíclica del Papa. En la Facultad de Teología, donde ya desde hace años se estudian los problemas teológico-morales relacionados con la ecología, sobre todo en la asignatura de moral de la persona y en otras, tenemos hoy a tres invitados: don Jordi Puig, biólogo; don Mariano Crespo, filósofo; y don Gregorio Guitián, teólogo. Biología, filosofía y teología. Tres perspectivas, entre otras, desde las cuales es necesario afrontar el problema ecológico para entenderlo en profundidad y para encontrar soluciones adecuadas a todos los problemas que conocemos y que los últimos papas vienen ya denunciando en sus enseñanzas. Voy a presentar brevemente a cada uno de los ponentes, sin mencionar muchos de los títulos que respaldan su autoridad. Después cada uno dispondrá de unos 20 minutos, entre 20 minutos y media hora para su exposición, y a continuación tendremos un diálogo que seguramente será fructífero para todos. Don Jordi Puig, biólogo y doctor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor de la Universidad de Navarra de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el punto de referencia más concreto y sostenido de su actividad docente e investigadora. Desde diciembre de 2013 preside la comisión encargada de poner en marcha el nuevo grado de Ciencias Ambientales en la Universidad de Navarra, de reciente implantación. Nos hablará de la encíclica, sobre todo desde el punto de vista de un experto en biología y en ciencias ambientales. A continuación hablará don Gregorio Guitián, que aquí en esta facultad no necesita presentación. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de la Santa Croce de Roma y profesor de nuestra Facultad de Teología. Su ámbito de investigación es la moral social y en particular los aspectos morales de la economía. En su exposición, entre otras cosas, nos recordará la relación del comportamiento medioambiental con la identidad cristiana. Y por último, don Mariano Crespo, doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Desde febrero del 2013 es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Uno de sus proyectos de investigación consistió en el estudio de la responsabilidad compartida ante el bien común, que, si no me equivoco, será el tema sobre el que, siempre en relación con la encíclica, versará su exposición. Sin más preámbulos, cedo la palabra a don Jordi Puig.
Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Como hemos quedado, voy a centrarme en comentar algunos contenidos de la encíclica tal y como los veo desde la óptica de mi profesión. La palabra experto siempre me ha parecido una palabra muy ambiciosa. Prefiero decir, mi profesión es esta. ¿Hasta dónde uno puede decir que sea experto? En fin. En primer lugar, me parece que conviene destacar que la encíclica está muy en sintonía con lo que se podría llamar, si es que existe, el mundo ambientalista, el mundo cultural del ambientalismo. Algunos puntos de esa sintonía: sí, estamos causando un daño gravísimo. La gravedad no la mide solo las consecuencias ambientales mismas que podemos ver, actuales o que podamos prever para el futuro, sino sobre todo el corazón del modelo de comportamiento presente. El daño ambiental y social del exceso y de la insolidaridad consumistas son inseparables. En este sentido se podría decir que la encíclica se puede pensar como socioambiental, todavía nos quedaríamos cortos. Y la ecología es vista por el Papa como un elemento importante en una, no sé si llamarla, revolución de la conducta que necesitamos. Hay que cambiar, individual y corporativamente. Y aquí quizás está el punto menos académico y el más exigente de la encíclica, como siempre. Hay que cambiar y cambiar también en lo ambiental. En ese papel entiende que la educación tiene una responsabilidad central. Habla el Papa de atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Atrevernos, como si no lo estuviéramos haciendo, a convertir en sufrimiento personal lo que pasa al mundo, como si nos urgiera meternos en líos ambientales de los que no hemos querido saber mucho colectivamente, aunque contribuyamos a causarlos, no necesariamente de una manera culpable, aunque habría que ver hasta qué punto es invencible la ignorancia del impacto que causa nuestro modo de vivir sobre la Tierra y sobre los demás. Hay que decir que hay importantes salvedades en la sintonía entre la encíclica y el mundo ambientalista, a las que me referiré. La impresión de novedad que ha causado la encíclica puede venir no tanto en sus contenidos respecto a lo que cree en referencia a la creación, como en parte de cómo escucha Francisco las ciencias ambientales de hoy. Asume sus contenidos, para empezar. Hay una grave crisis ambiental que nos interpela moralmente. Sabe que esos contenidos pueden cambiar, que la ciencia se puede equivocar, que llega a conclusiones que hay que corregir. Y de hecho, ciertos elementos de la encíclica caducarán con el tiempo, ¿no? Hay que saber distinguir lo que va a caducar y lo que no va a caducar. Aunque el Papa evita datos cuantitativos, no da ni uno en toda la encíclica, solo son apreciaciones de carácter cualitativo. Bueno, en cualquier caso, aunque sean las ciencias ambientales no definitivas, sean falibles, se puedan corregir, pueden mejorar, no las desprecia. Y este es un punto que me parece bastante importante. Muestra un gran equilibrio y está como muy abierto a discutir las cosas que se creen conocer. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En afirmaciones como esta que usa el Papa no hay ninguna afirmación tajante en lo científico. Parece así sugerir una actitud de los cristianos que desconfían de estas ciencias, las ambientales, o las dejan demasiado de lado, por la razón que sea, quizás por verlas como una opción política, o muy cercanas a ciertas opciones políticas, o como una ciencia superficial en lo tocante a lo humano o a lo humanístico. Un típico error intelectual, alimentado también desde las ciencias, cuando no conectan las preguntas universales, no conectan con las preguntas universales que el hombre se hace sobre el destino y sobre su dignidad, ¿no? Puede contribuir también a esa impresión de novedad el olvido al menos práctico de nuestra integración en un cosmos a través del cuerpo y de las exigencias éticas que de este punto se derivan. Lo que propone la Iglesia sobre el cuerpo humano, también el de Jesucristo Dios, se ha entendido mal al menos de dos modos. El primero sería, como muy conocido, entender que lo corporal es negativo, pero hay otro error que cabe ahí, que es como más sutil y que apunta a lo que se decía en la introducción. Todo está conectado. El error consiste en no ver nuestro cuerpo
conectado al ecosistema y a los demás. Todo está conectado, dice el Papa, y esto nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global, que brota del misterio de la Trinidad. Beber, comer, construir, vivir exigen un ecosistema que es de suyo o bien compartido o bien compartible. Dependemos de la Tierra y a través de ella nos relacionamos con los demás. Y les afectamos, por acción o por omisión, mediante los sistemas sociales y económicos que se sustentan en los bienes que nos da. El error de vernos desconectados del ecosistema y de los demás se alimenta de la pérdida de valor y sentido de la naturaleza como algo creado, a mi modo de ver. Que la comida acabe siendo yo, una decisión creadora, no debería tener más peso en la antropología y en la conducta cristianas. El cuerpo no será el ecosistema en el yo, y entonces todo lo que hace referencia al ecosistema pasa a tener un papel bastante fuerte en la definición de qué es la identidad humana. Además de que cada uno sea templo personal de Dios, no deberíamos recordar más lo que por otra parte siempre ha enseñado la tradición cristiana, que el ecosistema es casa de la vida, en mayúsculas, libro indispensable de la creación, en el que la vida se manifiesta y se da a todos. Las posibilidades que abren estas consideraciones son tal vez poco cultivadas hoy, cristianos incluidos, quizás debido a la escisión de los saberes y a la disminución de la experiencia de lo natural que tenemos en nuestras vidas. Esta separación nos induce a entendernos abstractos respecto a aquello de lo que en realidad dependemos, y a lo que nos debemos, y a lo que afectamos. La cultura, lo artificial, el espacio construido, la ciudad, esta misma salón de actos, van apartando la presencia o rango de la naturaleza en el vivir humano. Y así, creyentes o no, nos alejamos de poder encontrar la vida con mayúsculas más manifestada en los paisajes cotidianos del vivir, sustituida quizás por la trivialidad, cuando no por el mal gusto. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza, dice la encíclica. ¿Cuál es la prueba y el precio de descuidar el rango creacional de la materialidad no estrictamente humana? Hombre, da que pensar que creyentes y no creyentes de países ricos, sobre todo, compartamos un mismo modo de vida demasiado alejado y agresivo con el medio ambiente y demasiado indiferente hacia los demás. La pérdida de sentido de naturaleza creada y compartida encierra dos olvidos que afectan por omisión, me parece, a toda la cultura. En primer lugar, el que la creación es un don, y además de Dios, que por lo tanto pide respeto y ofrece un encuentro. Ese don tiene un modo de ser, por usar una terminología muy establecida, que es la guía del respeto que pide y la guía del encuentro con Dios y con el prójimo que ofrece. Se ve hoy el cristiano llamado a vivir acomodándose a la naturaleza, a cómo es, con un respeto que incluye moderación, revisión constante de las conductas, sobre todo de las de ocio y consumo, y todo ello orientado a compartir. Bueno, en su ausencia, la ciencia y la cultura ecológica son las que más se encargan de configurar la respuesta que pide el impacto ambiental que está afectando la cultura, con un despertar de esa conciencia, ¿no? Y lo hacen con una limitación de partida, estas ciencias. Su objeto y su sensibilidad no es, y no se les puede pedir que sea, la solidaridad. Y tampoco están dirigidas a señalar el valor de cada ser humano. En este marco, la encíclica se refiere a un aspecto que me parece bastante central de la cultura. El Papa reclama, con una nueva coherencia, la reconexión del respeto a la naturaleza ambiental con el respeto a la naturaleza humana. Somos naturaleza, no solo cultura, dice, apoyándose en Benedicto XVI. Hay quien acepta respetar la naturaleza ambiental, según su ser,
y rechaza respetar algunos de los aspectos que la naturaleza puede estar pidiendo en el ser humano. Bueno, conocemos muchas muestras de esto, pero por ejemplo la realidad corporal humana en la relación reproductiva, las características sexuales, la fisiología de la fecundidad, la vida del no nacido, no exigirían respeto moral por naturaleza. Todo uso, cambio, destrucción a voluntad estaría legitimado culturalmente. Y ahí el Papa no se calla, como era de esperar y es de agradecer. Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto, dice. En otra variante particularmente tenebrosa de esta línea, el Papa denuncia que se quiere reducir la población por su impacto ambiental, pero sin revisar el modo de vida consumista. Sobra gente, pero no vayamos a pensar en reducir el consumo, sino en eliminar personas, ¿no? Bien. Curiosamente, y de forma algo recíproca, entre quienes sí desean respetar la naturaleza humana y practicar la justicia social, es fácil olvidar que lograrlo exige respetar al medio ambiente, a través del consumo. Consumir, no solo comprar, es siempre un acto moral, por su significado y consecuencias sociales y por su significado y consecuencias ambientales. Esta disociación que yo veo de conductas, quizás un poco demasiado objetivadas, si se quiere, entre quienes tienen un respeto demasiado en exclusiva a la naturaleza ambiental y los que ciñen el respeto demasiado en exclusiva a la naturaleza humana, olvidando lo ambiental, expresa o crea unas condiciones favorables a la erosión de la familia y el carácter sagrado de la vida humana. No me parece casual que la publicación de la encíclica haya venido justo antes del sínodo sobre la familia. A quienes defienden la vida del no nacido, la de la familia que consideramos natural, unos retos culturales claves, quizás de los mayores, si no los mayores en este momento de la historia, les vendría muy bien contar con una presencia social cristiana construida, hecha conducta de respeto ambiental, que no se encuentra, porque cristianos y no cristianos viven de la misma manera, aparentemente, en su expresión social. Y la necesitan porque daría más coherencia a la defensa de la vida. El Papa pide una conducta colectiva por parte de los cristianos que permita apoyar al discurso y defensa de la vida humana y de la familia en un respeto cristiano ejemplar al resto de la creación. En este contexto, Francisco propone una conversión ecológica, encarecida tanto por Juan Pablo II como por Benedicto XVI. El adjetivo ecológica no señala solo un ámbito reducido de la conducta, como podría ser tengo que mejorar en mi modo de conducir, voy a convertirme en el modo de conducir. No. Busca remarcar que la conversión o se expresa individual y corporativamente también en lo ecológico o no lo es. Ahí tenemos en la Universidad de Navarra, por no mirar más lejos, un reto de coherencia. ¿Nos atreveremos a exigirnos, por ejemplo, y para empezar, un proceso de auditoría ambiental que nos diga cómo está nuestra conducta? Esta sería, a mi entender, una buena medida de la atención y autoridad prestada a la encíclica, porque no basta con lo académico. Si nos lanzáramos, podríamos decir mejor, con la conducta ambiental, que el dominio de la creación es, en fin, para darse a los demás y a Dios a través del respeto a la tierra puesta bajo nuestra custodia. La cultura de la vida y de la familia que se promueven desde aquí se encontrarían con un fortísimo aliado en la base, que tal vez sea indispensable para la credibilidad sobre todo. Y por coherencia. Pero vista esta necesidad, ¿cómo recuperar una sabiduría sobre la creación que lleve a conductas renovadas? Y así voy acabando. Hace 3-4 semanas tuve que dirigirme a un encuentro de educadores ambientales en el que me habían invitado porque había escrito un artículo sobre inteligencia espiritual y educación ambiental. Y entonces dijeron, más o menos el clima que existía en ese encuentro era un clima de un cierto desánimo. Reunía gente que ya llevaba 20-30 años trabajando en la educación ambiental y tenía una cierta sensación, me parece que bien justificada, de que no vamos a ninguna parte, de que no logramos un impacto, de que no conseguimos cambiar conductas, de que esto es un tren imparable. Y había un cierto, por así decir, desánimo, ¿no? Porque, claro, uno se puede plantear, ¿es posible sofocar la fuerza de la, y aquí introduzco otra palabra, de la idolatría consumista? Pues Dios lo sabe, ¿no? La falta de un justo sentido de lo sagrado está detrás de gran parte del daño observado a lo natural y a las personas. A menor valor percibido, menor respeto.
evidentemente. La educación tiene que enseñar hasta donde pueda a respetar, pero se enfrenta al menos a dos retos o limitaciones muy notables. El primero sería que el mayor valor de lo natural solo se percibe al contemplarlo, no con nuestras ciencias que nos dicen cómo usarlo, que no llegan al valor, llegan al valor de utilidad, al valor de material, al valor de conveniencia, en fin. Una facultad natural, la de contemplar, que hemos perdido en la cultura, que no enseñamos, ni de ella no hablamos. Es más, cuando la mencionamos ya parece que estamos hablando de religión, prácticamente, ¿no? No sé. La educación, y este sería el segundo problema al que se encuentra, por sí sola no cambia las conductas, bien lo sabemos, ¿no? No convierte el corazón hacia el respeto. Siendo así, tal vez las religiones encuentran en estos dos puntos un lugar imprescindible, tanto de servicio como de compromiso con el mundo, porque la encíclica llama a reaprender y a enseñar a contemplar el misterio y la belleza de lo creado hasta llegar lo más posible a Dios, que es el tema más del último capítulo, educación y espiritualidad ecológica de la encíclica. Queda así abierta no solo una misión social para el creyente, sino una vía para elevar esa misión social a la suya propia, de alabar a Dios y servir al don de su gracia al mundo, necesaria e indispensable para sanar el corazón de una cultura que necesita un cambio de rumbo drástico. Por decirlo con palabras de la encíclica, si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor don Gregorio Guitián, que nos hablará de Laudato Si y la enseñanza de la Iglesia sobre el medio ambiente, implicaciones para la actividad económica. Muchas gracias, Tomás. No se preocupen que no voy a poner PowerPoint. Cuando uno juega en casa, por lo menos me siento exonerado de esa carga. Quisiera comenzar citando a Barack Obama, que además lo mismo nos está escuchando, pero nunca se sabe. Unos días después de finalizar su viaje a Estados Unidos, el Papa Francisco, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Obama dijo: Francisco ha hablado a la conciencia de todos nosotros y todos hemos de examinarnos para ver si hay modos de hacer las cosas mejor. Decía esto en referencia a los distintos temas que había tocado el Papa en su viaje a Estados Unidos, entre los cuales en numerosas ocasiones se encontraba el del cuidado de la naturaleza. Y me he quedado con esta frase porque diría que Laudato Si, sobre todo, es una encíclica que da que pensar. Uno la lee y es trabajo para pensar. Más todavía, diría, si uno se dedica a la actividad económica. Si es un hombre o una mujer de empresa, porque lo que dice el Papa Francisco sobre la actividad empresarial, sobre el mercado o sobre las finanzas, da que pensar. En primer lugar, quiero mostrar un aspecto del contexto en el que apareció la encíclica que quizás es menos conocido. Unos meses antes de publicarse, apareció en una importante revista de ética de los negocios un artículo sobre la influencia del cristianismo en las decisiones medioambientales de empresas estadounidenses importantes. El artículo estudia la religión predominante en el área geográfica donde se encuentran las sedes centrales de esas compañías y trata de aislar la influencia que tiene la religiosidad de esa zona
en las decisiones que afectan al medio ambiente de esas empresas. Al margen de los flancos que ofrece este estudio, que no son irrelevantes, la conclusión que extrae es que el cristianismo ejerce un impacto negativo neto en esas decisiones y relaciona esa conclusión con la famosa tesis de Lynn White, según la cual el cristianismo sería el responsable de la crisis ecológica debido al paradigma de dominio que se encuentra en la Sagrada Escritura. El artículo está online ahora mismo, saldrá publicado en el formato impreso en 2016, pero vuelve Lynn White. Se habla de impacto negativo neto porque distingue entre distintas confesiones cristianas, lo que llaman mainline protestantism y el evangelismo por la parte protestante y luego el catolicismo. Sobre este último el estudio afirma lo siguiente, y hago unas citas de distintas medidas que hace el estudio. Los resultados sugieren que la presencia de religiosidad católica en un área tiene poca o ninguna influencia en las decisiones medioambientales de las empresas radicadas en esa zona, mientras que la religiosidad protestante, ambas corrientes, tienen un definitivo impacto negativo en las decisiones medioambientales de esas empresas. En otro lugar dice, hay una tendencia de la religiosidad católica a reducir los daños medioambientales. Más adelante, la religiosidad católica parece tener menos influencia negativa sobre las decisiones medioambientales de los directivos que la religiosidad protestante. Y en fin, la religiosidad católica tiene asociaciones positivas o no significativas con las decisiones a favor del medio ambiente de las empresas. Uno podría decir que el catolicismo sale un poco mejor parado, pero el resultado tampoco es para felicitarse, en el sentido de que da la impresión de que la doctrina social de la Iglesia, la influencia que tiene la doctrina social de la Iglesia sobre el cuidado del medio ambiente, las decisiones de las empresas que afectan al medio ambiente es o nula o ligeramente positiva. Al margen de las críticas que se pueden hacer a este estudio, que son unas cuantas, realmente sugiere algunas preguntas. ¿Son conscientes los cristianos, independientemente de si se dedican a la empresa o no, de la importancia que el cuidado del medio ambiente tiene para su fe? ¿Dónde han escuchado los católicos la doctrina cristiana sobre el cuidado del medio ambiente? ¿En las homilías dominicales? ¿En las clases de religión de los colegios? ¿En las escuelas de negocios o las universidades de inspiración cristiana? En este contexto aparece Laudato Si. Y, por lo menos desde mi perspectiva, diría que una lectura atenta de la encíclica señala dos propósitos de fondo. Uno primero es que la encíclica es una discusión, un diálogo, si se quiere, desde el principio hasta el final, en algunos momentos explícito y en otros implícito, con el llamado paradigma tecnocéntrico o antropocéntrico, que considera la naturaleza como un mero material disponible para ser explotado por el hombre. Y en menor medida, pero también, es un diálogo, una discusión con el paradigma llamado biocéntrico o ecocéntrico, según el cual la naturaleza llega a estar tanto como divinizada y la humanidad es considerada como una pura amenaza contra el medio ambiente. Es un primer lugar. Y en segundo lugar, relacionado con esa refutación del paradigma tecnocéntrico, y para mí el mayor valor de Laudato Si es, por lo menos, provocar un despertar de las conciencias cristianas que consideran la preocupación ecológica como algo secundario a la fe, como algo opcional que sería propio más bien de personas con una sensibilidad particular. Y a la vez pone de manifiesto la aplastante lógica del comportamiento de un cristiano respecto al medio ambiente. Ambos propósitos se cumplen, me parece, desde el capítulo 2, el Evangelio de la Creación. Y quisiera señalar brevemente algunas afirmaciones cristianas importantes que son las que dan fundamento a los deberes morales que surgen de lo que creemos, ¿no? La fe que creemos y la fe que vivimos, ¿no? Cuando el cristiano contempla la naturaleza y en ella a sí mismo, no ve solo naturaleza, ve creación. El Papa Francisco recuerda cómo el medio ambiente, la naturaleza, es un asombroso don de Dios que inaugura una lógica de don y de gratuidad que tiene 3 consecuencias. La primera es que la naturaleza, que incluye al ser humano,
depende siempre de su creador y al mismo tiempo Dios es radicalmente distinto de ella. En segundo lugar, la naturaleza es de Dios, pertenece a Dios y no al hombre. Los cristianos reconocemos un Padre, dice el Papa, creador y único dueño del mundo. Y las criaturas no pueden ser consideradas un bien sin dueño. Y en tercer lugar, que es quizá una afirmación que la han leído, llama la atención porque tiene fuerza, ¿no? La creación es del orden del amor, no del caos o de la arbitrariedad, sino que detrás del acto creador de Dios hay un designio de amor, una decisión amorosa de Dios que quiere llamar a la existencia a multitud de criaturas. Así, al final del relato de cada día del Génesis y al final de toda la obra de la creación, Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Toda criatura posee su bondad y perfección propias, que el hombre debe respetar. Todas las criaturas. La siguiente paréntesis a mí me ha dado mucha alegría ver que quizá la revista que más canta las glorias y las bellezas de la creación, podría decirse que es, por lo menos en sus fotografías, National Geographic. Hemos visto todas sus fotos, a lo mejor los textos no los hemos leído tanto. National Geographic dedica su número de diciembre de 2015 a la Virgen María, esa portada. María, the most powerful woman in the world. Me alegro porque efectivamente es como un canto a la bondad y a la belleza de las criaturas, ¿no? La Virgen entre ellas, ¿no? Por tanto, dependencia del Creador, el hecho de que Dios es el dueño de la naturaleza y la lógica de amor que preside la creación son los datos teológicos que informan el uso que el ser humano hace de la naturaleza. Y todavía hay que fijarse con más detalle en cómo se estructura teológicamente la relación del ser humano con el resto de la creación. Es bien conocido que el plan de Dios para la creación, en ese plan, el ser humano, hombre y mujer, ocupan un lugar muy especial. La criatura creada a imagen y semejanza de Dios. El ápice de la creación pone nombre a las demás criaturas y recibe una misión muy especial. Creced, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, dominad sobre los peces del mar, etc. El hombre siempre permanece en dependencia de Dios porque él mismo es criatura suya. Pero es llamado a reflejar en el uso que hace de la creación ese ser imagen y semejanza de Dios. El Papa, respondiendo, por lo menos entrando en un diálogo más explícito con esa tesis de Lynn White, en los números 67 y 68, recuerda el significado correcto de las palabras que se emplean en el texto sagrado, ¿no? Labrar y cuidar el jardín significa, mientras labrar significa cultivar o arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Por eso, dice Francisco, frente a interpretaciones equivocadas, debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Y en cambio, luego un poco más adelante presenta cuál es la visión cristiana. La forma correcta de interpretar el concepto de ser humano como Señor consiste en entenderlo como administrador responsable. Un administrador debe conservar la mente de su Señor a la hora de administrar sus bienes. Y ahí, siendo imagen y semejanza de Dios, hemos recibido el encargo de cuidar la creación con la misma lógica de amor que Dios dispensa a la creación. Benedicto XVI, en un pasaje que era una conversación con sacerdotes de la diócesis de Poznan, habló de ecología y el Papa ha recogido esa conversación en la encíclica, aunque ha salido en otros lugares porque realmente tiene bastante fuerza. Decía Benedicto XVI que la criatura, haciendo eco de esas palabras de como la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, y que la creación espera hombres que son hijos de Dios y que la tratarán desde Dios. Personas que la miren desde Dios. E invitaba, utilizando esa expresión también tan gráfica, a conocer cada vez mejor y a respetar cada vez mejor la gramática de la creación.
conocer mejor las leyes de la naturaleza, esos delicados equilibrios, y al mismo tiempo respetarlos, ¿no? Y por otra parte, el Papa, ya ha salido varias veces, repite machaconamente, por lo menos he contado hasta 5 veces esa expresión: todo está conectado. Forma parte de la visión cristiana esa interrelación, esa relación entre el hombre, el ser humano y la creación no humana. Y quizá esto es lo que distingue más al cristianismo de los otros 2 paradigmas que he mencionado antes, el tecnocéntrico y el ecocéntrico o biocéntrico, ¿no? Mientras que los otros 2 siempre contemplan la naturaleza como algo externo al hombre, sea como un objeto para ser manipulado o sea como la divinización. Sin embargo, el cristianismo siempre ve al hombre en la naturaleza, formando parte de ella. También forma parte de la vocación humana la interrelación con el resto de la creación. Desde estas afirmaciones cristianas se pueden derivar algunas también afirmaciones de tipo ya más normativo, que si uno estudia el magisterio sobre ecología, que por otra parte el Papa ha recogido en ese 2.º capítulo, y bueno, y dicho sea de paso, aquí en esta casa se defendió una tesis sobre la dimensión moral de la cuestión ecológica, dirigida por el profesor Tomás Trigo, que recoge todo ese desarrollo y que además podrán encontrar en el expositor situado a la salida de la aula magna. Pues si uno repasa los documentos de mayor rango, catecismo y grandes encíclicas, podría decir que hay como 4 grandes afirmaciones normativas para el cristiano, que se derivan de esta visión de la creación. En primer lugar, el hombre, recuerda el catecismo, debe respetar la particular bondad de toda criatura, evitar un uso desordenado de las cosas que ofendería al Creador y traería consecuencias desastrosas para los seres humanos y para el medio ambiente. De ahí deriva la necesidad de cambiar urgentemente el estilo de vida. Juan Pablo II hablaba de las virtudes de la sencillez, la moderación, disciplina y un espíritu de sacrificio. Y en el último capítulo de la encíclica, Francisco insiste en este punto con mucha fuerza y de una manera muy incisiva. En segundo lugar, el 7.º mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Animales, plantas, seres inanimados están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. Así, el uso de recursos minerales, vegetales y animales no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. En tercer lugar, Benedicto XVI califica el deber moral de cuidar el medio ambiente como un deber moral grave. Y además, debemos considerar, Caritas in Veritate, un deber muy grave el dejar la tierra a las nuevas generaciones en un estado en el que puedan habitarla dignamente y seguir cultivándola. Y por último, recuerda el catecismo, a los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Yendo a lo esencial, el deber moral de seguir un comportamiento que podríamos llamar ecológico se basa en la bondad de la creación, que es de Dios, es un trabajo de Dios, y en el plan de Dios para la creación, en el cual hombre y mujer juegan un papel clave como administradores. Por tanto, las acciones contra el medio ambiente que podríamos calificar como que provocan un daño ecológico suponen una injusticia contra Dios y contra las generaciones futuras. En palabras de Laudato Si, no estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Y por eso, infligir voluntariamente un daño ecológico es un pecado. Y así lo dice expresamente Francisco, haciendo suyas unas declaraciones, unas afirmaciones del patriarca Bartolomé, en 2 párrafos largos de la encíclica. Es una injusticia contra Dios y contra las generaciones sucesivas. Y en buena lógica, puesto que estamos en el ámbito de la virtud de la justicia, que es considerada clásicamente como una materia es género suo grave, los actos realizados con plena advertencia y consentimiento libre, que producen un daño ecológico, han de ser considerados pecados graves, a no ser que el daño infligido sea pequeño, en cuyo caso serían leves, pero en todo caso un mal moral. Esto no significa que todo acto que altera el medio ambiente sea calificable de daño ecológico. No se puede tratar aquí la cuestión, pero
Me parece que a la hora de definir lo que es un daño ecológico habría que tener en cuenta, en primer lugar, la naturaleza del acto en sí, porque no es lo mismo hacer un vertido tóxico a un río que tirar un papel al suelo, pero también el conocimiento científico disponible y técnico que nos permite valorar mejor el alcance que tienen nuestras acciones. Depende también de la sensibilidad cultural, la sensibilidad ecológica de una sociedad, que se traduce en una mayor o menor educación en estos temas. Y también de las leyes, y quizá otros factores. En fin, da que pensar. Mi propósito no es cargar las conciencias, sino sobre todo descubrir el bien moral que está detrás del cuidado de la creación. Más que un deber moral o algo que podría ser percibido como negativo, esa realidad, ese comportamiento es profundamente positivo, ¿no? Es la actitud propia de los hijos de Dios que tratan la creación de su Padre de acuerdo con su designio amoroso. Y el trabajo de los cristianos que se dedican a la empresa, que está profundamente relacionado con esa llamada de Dios a la humanidad a trabajar para que las riquezas de la creación ayuden a todos a vivir con dignidad, esa tarea que es para todos afecta de manera especial al hombre y la mujer de empresa. Porque, bueno, cuando el Papa Francisco habla de la nobleza de esta actividad, pero hay que tener en mente esto. Es una actividad que está muy relacionada con esa llamada, es una respuesta a la llamada al dominio de la creación, pero de acuerdo con el sentir, el planteamiento y el designio amoroso de Dios. El cuidado del medio ambiente no es sino una manifestación más de la identidad cristiana del empresario. Y en todo caso, empresarios o no empresarios, todos los cristianos han de ser conscientes de que el cuidado del medio ambiente es importante para su identidad y su coherencia cristiana. Yo diría que la afirmación más rotunda de esta encíclica está en el número 217. Y además pone el dedo en la llaga. Tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos. No se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es esencial, es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. ¿Qué consecuencias se pueden extraer para quien se dedica a la actividad empresarial? Me refiero ya a empresas, inversores, accionistas y nosotros mismos, consumidores de a pie, por así decir. Si uno repasa todos los documentos magisteriales, se podría decir, lo digo ya brevemente porque ya acabo, 9 cosas. Las empresas deberían hacer el uso más moderado y eficiente de la energía, el agua o las materias primas. El compendio recuerda, por ejemplo, que el actual ritmo de explotación de algunos recursos compromete la disponibilidad para el futuro, ¿no? Y a la vez hay una llamada clarísima a cada persona a cambiar el estilo de vida a través de decisiones cotidianas, como dice el Papa, usar menos calefacción abrigándose un poco más, reducir el consumo de agua, usar el transporte público, compartir coche con otras personas o apagar luces innecesarias. 2. Se recomienda claramente el uso de energías renovables o alternativas. Las empresas deberían analizar hasta qué puntos, en función de sus circunstancias, podrían emplear otras fuentes de energía como paneles solares, etc. El Papa es pragmático en este punto y dice que mientras no haya un amplio desarrollo de energías renovables es legítimo optar por la alternativa menos perjudicial. 3. Las empresas que operan en países en vías de desarrollo han de tener una sensibilidad muy particular con las cuestiones medioambientales, ¿no? Evitando una explotación desconsiderada de los recursos no renovables y aquellas actividades contaminantes. Recoge el Papa aquí una declaración de la Conferencia Episcopal Argentina que también tiene su fuerza, ¿no? Las empresas multinacionales hacen en esos países en vías de desarrollo lo que jamás se atreverían a hacer en los países de donde obtienen su capital. 4. Las empresas deben estudiar el impacto de sus operaciones en el medio ambiente, tratando de minimizar la contaminación, maximizar
las posibilidades de reciclaje o eliminar y reducir residuos y gestionarlos de la mejor manera posible. Y los consumidores también son convocados a vivir su responsabilidad medioambiental a través de acciones ordinarias como separar desperdicios, dar un segundo uso a productos que a lo mejor se descartarían directamente, ¿no? Y el Papa resalta sobre todo el carácter moral de las decisiones de compra. Si los consumidores evitan comprar ciertos productos por razones ecológicas, moverán a las empresas a cambiar sus pautas de producción. 5. Importante. Inversores, accionistas. Deben considerar el impacto ambiental de sus decisiones de inversión. La doctrina social de la Iglesia recuerda, lo hace el compendio, lo hace Centésimos Annus, que las decisiones económicas son siempre decisiones morales y que la decisión de invertir en un lugar y no en otro también lo es. El medio ambiente es parte de esa dimensión moral y no pueden tomar sus decisiones de inversión solo atendiendo a la rentabilidad esperada. Además hay que decir que cuando los accionistas se desentienden de esta cuestión, los directivos de las empresas, volviendo al ejemplo del principio, por muy buena intención que tengan, no tienen nada que hacer, porque les presionarán para fijarse exclusivamente en los rendimientos financieros. 6. Cuando la actividad de una empresa puede afectar a la biodiversidad, debe asegurar la preservación del hábitat natural de las especies amenazadas. Y cuando esa actividad implica animales, la conciencia de ser administradores de la creación debe llevar a tratarlos de acuerdo con el valor que tienen, evitando sufrimientos inútiles, crueldad o cosas semejantes. 7. Las empresas, esto es interesante, deben analizar el impacto de sus productos en el medio ambiente más allá de su vida útil, cuando se dejen de utilizar esos productos. Por ejemplo, en el caso de aparatos electrónicos, hay empresas que se ocupan de que sus productos, pienso por ejemplo en una empresa de zapatos que ha diseñado el calzado de tal manera que todas sus partes son biodegradables, incluidas las suelas, en un periodo de tiempo más o menos bastante largo. Bien, pensar en eso. 8. Analizar el estilo de vida que promueve la publicidad de las empresas, evitando promover estilos consumistas que, como decía Juan Pablo II, crean necesidades artificiales e impiden madurar a las personas. Francisco recuerda que menos puede ser más y que la felicidad implica saber poner límite a modos de vivir que solo, a veces, nos empequeñecen. Y, en fin, considerar las medidas de conciliación entre trabajo y familia como una expresión de la ecología humana, porque facilita las condiciones en las que las personas pueden desarrollarse, unas condiciones que pasan necesariamente por un contexto de vida familiar adecuada. Y, en fin, termino concluyendo que Laudato Si ayuda a captar que también en el terreno de la ecología se percibe la coherencia y la unidad entre la fe y la moral cristianas. O dicho de otro modo, Laudato Si hace patente que no se puede ser verdadero cristiano, se dedique uno a la empresa o no se dedique a ella, y desentenderse del cuidado de la naturaleza. La encíclica da que pensar, y puede servir también a la Iglesia para reflexionar sobre la presencia del mensaje ecológico en el trabajo pastoral ordinario, para pensar de dónde sacan los cristianos la inspiración de sus actitudes y comportamientos en relación con el medio ambiente. Y sirve también a las instituciones educativas, como os he dicho al principio, para preguntarse sobre la presencia del mensaje cristiano sobre la ecología en los itinerarios curriculares. Muchas gracias. A continuación, don Mariano Crespo, que nos hablará de la responsabilidad compartida como clave de comprensión de la encíclica Laudato Si. Muy bien, muchas gracias, don Tomás, por la invitación. Jordi al principio se quejaba amistosamente de haber sido presentado como experto y lo pretencioso del término. Pues imagínense con el término filósofo. Bien, como hemos tenido ocasión de escuchar en las intervenciones anteriores, son diversas las claves de comprensión de la encíclica Laudato Si. Yo quisiera referirme tan solo a una de ellas, que a mi juicio es crucial para entender el mensaje profundo de este documento, a saber, la responsabilidad compartida. Por cierto, para los amantes de las estadísticas les diré que el término responsabilidad aparece 32 veces en la encíclica. Como saben, el Papa Francisco nos insta a asumir como comunidad, como sociedad, como Iglesia,
nuestra responsabilidad por la casa común, por la protección de la creación, por, como dice él, la continuidad de la fertilidad de la tierra para las generaciones futuras. Es más, la falta de reacciones ante muchos de los dramas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo se presenta como, cito, un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. Fin de la cita. Ante el peligro del individualismo, el Papa Francisco, citando a Benedicto XVI, a su vez, reclama la necesidad moral de una solidaridad no solo intergeneracional, sino también intrageneracional, indicando, cito de nuevo, que a problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales. Fin de la cita. Por su parte, el mismo Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, escribe lo siguiente, una definición de solidaridad. Dice: la solidaridad es, en primer lugar, que todos se sientan responsables de todos. Este sentirse todos responsables de todos y la subyacente conciencia de pertenencia recíproca, la cual va mucho más allá que el simple sentirse uno al lado del otro, es puesta por el Papa Emérito como condición fundamental del desarrollo de los pueblos. Y es precisamente por esta razón por la cual Benedicto XVI invitaba a una profundización crítica y valorativa de la categoría de relación, una profundización a la cual somos convocados especialmente filósofos y teólogos. Pero, ¿en qué posible sentido somos todos responsables de todos? ¿Podemos portar de algún modo responsabilidad por nuestros semejantes? ¿Somos en última instancia guardianes de nuestros hermanos? ¿Cuáles son los fundamentos de esta responsabilidad compartida que, como dice el Papa Francisco, tenemos por los demás y por el mundo? Una responsabilidad, por tanto, que es de todos y por todos. A mi juicio, estos fundamentos son dos, sobre todo. El primero de ellos es lo que podríamos llamar la verdad comunional del ser humano. En diversos pasajes de Laudato Si se refiere el Papa Francisco a esta verdad. Permítanme tan solo citar uno de ellos. Cito: todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Fin de la cita. Ha sido, sin embargo, Juan Pablo II, en su magisterio pontificio, sobre todo en su teología del cuerpo, y en su producción filosófica y teológica como Karol Wojtyła, quien acuñó el término communio personarum. Él, como saben, analiza y funda el nexo estructural de la comunio, tanto como relación interpersonal, como cumplimiento del hombre-persona, que se realiza mediante el don de sí mismo a otro. Tanto en Amor y Responsabilidad, de 1960, como en Persona y Acto, de 1969, así como en algunos escritos suyos sobre la familia, aparece la idea de que es en la entrega sincera a los demás como el hombre encuentra su propia plenitud. Se trata, por cierto, de la misma idea que aparece en el número 24 de Gaudium et Spes, uno de cuyos redactores fue el entonces cardenal de Cracovia. La comunio tiene lugar sobre todo en el matrimonio, que constituye la primera forma de unión de personas, pero también se extiende a la relación con todas las otras personas a varios niveles. Esto último pone de manifiesto que en la construcción de la identidad personal, de la persona que cada uno somos, la orientación a los otros, o más exactamente, la capacidad propia de comunidad con otras personas, desempeña un papel fundamental. En este orden de cosas, el concepto de communio personarum apunta a una capacidad más profunda que la mera sociabilidad del ser humano. Solo las personas son capaces de existir en comunión. Por consiguiente, ser persona se descubre en grado eminente en la comunión, a la vez que el ser en comunión constituye la condición existencial propia y exclusiva de la persona. En ese sentido, la familia constituye una forma de communio personarum en la cual cada uno de sus integrantes tiene la capacidad de encontrarse plenamente a sí mismo en el don de sí mismo. Un autor al cual Karol Wojtyła conoció muy bien, Max Scheler, ofreció fundamentalmente sus análisis acerca del principio de solidaridad y del fenómeno de la culpa colectiva en relación con la Primera Guerra Mundial, importantes contribuciones a una explicación filosófica de este sentirse todos responsables de todos. En varios de sus escritos, este autor se refiere al carácter comunitario del ser humano. En su conferencia de 1917 titulada El amor cristiano y el mundo actual, señala que este carácter no es una simple cuestión fáctica, en el sentido de que el hombre vive con, al lado de otros hombres. Este carácter comunitario es más bien una verdad esencial, algo que pertenece a la esencia ideal eterna, dice él, de la persona. Es más,
el ser del hombre es igual, dice él, de primordialmente ser para sí, como también ser con otros, vivir con otros y actuar con otros. Por consiguiente, la persona se da a sí misma como miembro de una comunidad en virtud de un rasgo de su propia estructura ontológica, y no como un dato meramente fáctico. Este elemento ontológico y su versión fenomenológica, por así decir, en cuanto dato de la conciencia, adquiere su traducción en la esfera social en la corresponsabilidad de las acciones de esa esfera. Por tanto, el sentido de comunidad no es algo meramente fáctico, insisto, sino que existen actos específicos de la conciencia individual en los cuales está dada la intención hacia una posible comunidad. Scheler considera este punto de tal importancia que llega a afirmar que, cito, ese supuesto, la dirección de la conciencia individual a la comunidad, está vinculado al sentido de una persona con la misma esencialidad y con igual primordialidad que el de un mundo exterior e interior. Fin de la cita. Cada uno de nosotros se percibe, pues, a sí mismo como miembro de una comunidad y, lo que a nosotros nos interesa más, como coactor, prójimo y corresponsable de todo lo que tiene importancia moral. De esta forma nos encontramos con que las personas morales participan de un cosmos, de un, como dice el propio Scheler, de un todo grandioso que eleva y decae, que se eleva y decae, en el cual unas son moralmente solidarias de otras. Así, tanto las acciones buenas como las malas de las personas finitas repercuten sobre lo que Scheler denomina persona colectiva. Con esta expresión se refiere a la unidad, cito, de personas particulares independientes, espirituales e individuales, en una persona colectiva independiente, espiritual e individual. Fin de la cita. Según este filósofo, esta unidad constituye el núcleo de la concepción cristiana de comunidad. Esta concepción tendría la virtualidad de reunir de modo peculiarísimo el ser y el valor inderogables del alma individual, concebida de la manera creacionista de la persona, con el pensamiento, dice Scheler, fundado en la idea cristiana del amor, de una solidaridad salvadora de todos en el corpus cristiano. Hasta ahí la cita. En una persona colectiva tal, las acciones individuales de generosidad, de desprendimiento, de egoísmo, de mezquindad, provocarían un aumento o descenso del estado moral de la totalidad del mundo. Justamente a este mismo fenómeno de la reciprocidad en el aumento o descenso del estado moral de la humanidad se refiere Juan Pablo II en Reconciliatio e Penitencia, cuando explica los diversos sentidos de la expresión pecado social. Permítanme citar un texto de ese documento. Dice Juan Pablo II: a esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado abaja consigo a la Iglesia y, en cierto modo, al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aún el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño, en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. Según esta primera acepción, se puede atribuir indiscutiblemente a cada pecado el carácter de un pecado social. Hasta aquí Juan Pablo II. De este modo, el campo de la responsabilidad moral admite una ampliación significativa. La culpa compartida por la Primera Guerra Mundial, que Scheler cree ver, constituiría un caso paradigmático de cómo determinados acontecimientos pueden suceder precisamente por una falta de solidaridad auténtica entre los miembros de la comunidad. En estos casos, el actor responsable es la comunidad, y cada uno de sus miembros es corresponsable según la posición que tenga al interior de la misma. Los fundamentos de este principio de la solidaridad, y en definitiva de la responsabilidad compartida, son, por un lado, la ya mencionada estructura ontológica de la persona individual, según la cual a cada una de ellas le corresponde esencialmente, como veíamos, la ordenación a una comunidad de personas, y por otro lado, cito ahora Scheler, el que las unidades posibles de sentido y las unidades de valor de tal comunidad poseen una estructura priórica, que es en principio independiente de la clase, medida, lugar y tiempo de su realización real. Fin de la cita. Son estos dos fundamentos los que hacen posible la solidaridad moral que, como venimos viendo, está en la base de la responsabilidad compartida. Este principio de solidaridad constituye, por consiguiente, un elemento fundamental del cosmos de personas morales finitas. Scheler no ignora, ciertamente, que esta culpa tiene, en última instancia, su origen en personas individuales. Así distingue entre un sentido de culpa, según el cual todo hombre es responsable solamente de sus propias acciones, y otro sentido según el cual los hombres
pueden portar responsabilidad indirecta por los actos de otros hombres. Ciertamente fueron políticos concretos los que tuvieron históricamente la culpa de que la guerra tuviera lugar a partir de agosto de 1914. Por el contrario, el objeto de la culpa común no fue que la guerra tuviera lugar, ni menos cómo y cuándo tuvo lugar, sino más bien que pudiera tener lugar, que un acontecimiento tan lamentable fuera posible en Europa de aquel tiempo. Los análisis de Max Scheler, que aquí tan solo he esbozado, ponen de relieve que la corresponsabilidad, o si se prefiere la responsabilidad compartida, es una responsabilidad condicionada o participada. No se trata ciertamente de la responsabilidad en sentido estricto, sobre la responsabilidad individual, sino de un tipo de responsabilidad que se presenta cuando una acción se apoya en una decisión tomada conjuntamente con otros hombres. Lo que este tipo de responsabilidad pone de relieve es que, a diferencia de determinadas interpretaciones que defienden la posibilidad de predicar la responsabilidad de un grupo sin que ello suponga la adscripción de responsabilidad individual a los miembros de este, determinados defensores de lo que se suele conocer como responsabilidad colectiva defienden esto, ¿no? Es posible atribuir la responsabilidad a un grupo y ello de una manera, como dicen ellos, indisoluble, es decir, sin que ello suponga disolver esa responsabilidad necesariamente en la suma de responsabilidades individuales, ¿no? Es lo que sucede cuando se habla de la falta, por ejemplo, de espíritu de grupo, ¿no? De un colectivo. Bien. Por consiguiente, compartir responsabilidad con otras personas no anula el carácter de propia de las acciones personales. Por eso me parece que el concepto de responsabilidad compartida dice mucho más que el concepto de responsabilidad colectiva. Es más, comparto responsabilidad precisamente porque mi acción es justamente mi acción. El hecho de que mi libertad haya sancionado dicha acción convierte a esta en mía. Ahora bien, este carácter de la acción propia del grupo se apoya, como señalaba Roman Ingarden, en decisiones propias y ejecuciones de acciones de los miembros particulares del grupo. Podemos decir, pues, que las decisiones individuales de los miembros del grupo participan en un querer y hacer comunes. De este modo, los miembros del mismo son responsables no solamente de sus actos individuales, sino en la especial manera de la corresponsabilidad limitada, condicionada y participada. El segundo fundamento de esta responsabilidad compartida, y por ende también de la responsabilidad compartida por el medio ambiente, esta responsabilidad compartida de todos y por todos, ya ha sido aludido. Me refiero a la clase y al rango de valores a los cuales se orientan aquellos que comparten responsabilidad. Son las corresponsabilidades o responsabilidades compartidas diferentes en virtud de los diferentes tipos de valor a los cuales los miembros de las unidades sociales están orientados. ¿Desempeñan esos tipos de valor algún papel en la conformación de los distintos tipos de unidades sociales? En este orden de cosas, resulta claro que un análisis de la vivencia de la responsabilidad compartida requiere de una consideración de los valores como objetos intencionales de esta. A mi entender, el objeto intencional de este tipo de responsabilidad condicionada o compartida es lo que tradicionalmente se ha denominado bien común o, en una terminología más contemporánea, si prefieren, valores. El Papa Francisco se refiere a este punto cuando en Laudato Si escribe acerca del bien común como, cito, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Y cita el número 26 de Gaudium et Spes, donde se habla del bien común como, cito, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Fin de la cita. Volviendo al ejemplo de Scheler analizado más arriba, aquellos que comparten la culpa común por la Primera Guerra Mundial han adquirido una culpa tal por no haber ofrecido una respuesta adecuada al bien común o al mundo de los valores. Esta importancia de los valores en cuanto a objetos intencionales de la vivencia de la responsabilidad, ya sea de la individual o de la compartida, se manifiesta en la función unitiva que los valores desempeñan. Ha sido otro fenomenólogo, a saber Dietrich von Hildebrand, el que ha reflexionado especialmente sobre la virtus unitiva de los valores, sobre su función unificadora para los grupos sociales, ¿no? Por el contrario, en los disvalores reside una fuerza disgregadora. Esta virtus unitiva de los valores puede verse aumentada en virtud del grado de incorporación o adhesión de las personas al ámbito de los valores y según la altura del ámbito del valor en cuestión. Así podría llegar a formularse una ley que afirma que cuanto más alto es el ámbito de valor, más profunda y propia es la virtus unitiva de estos valores. En este orden de cosas, lo solo subjetivamente satisfactorio tendría más bien una función de aislamiento a lo relativo a mi placer, mientras que los valores intrínsecos unifican. Así, los valores artísticos son ciertamente altos,
pero no parecen que por sí solos puedan constituir una comunidad. Por consiguiente, ha de tratarse de un ámbito de valores que no solo una a las personas, sino que también cree situaciones interpersonales en las que las personas se preocupen objetivamente unas de las otras. En ese sentido, los valores morales poseen una fuerza unificadora y constitutiva de grupos mayor que cualquier otro tipo de valores. Relacionado con esto, resulta interesante constatar cómo este poder unificador de los valores, dependiente de su altura y del grado de adhesión de los individuos al mismo, tiene repercusiones claras en el modo en que los miembros de las distintas unidades sociales de los distintos grupos viven la responsabilidad. Siguiendo la terminología schilleriana, parece que la solidaridad sustituible propia de una comunidad de vida es un tipo de responsabilidad diferente de la solidaridad insustituible vivida por las personas individuales integradas en una persona colectiva. En ambos tipos de solidaridad o corresponsabilidad, la jerarquía y altura de los valores, como decía antes, a los que se refieren desempeñan un papel importante. Asimismo, no parece que sea el mismo tipo de responsabilidad y solidaridad el experimentado por una banda de ladrones que el vivido por un grupo dedicado a la beneficencia. No es este el lugar para desarrollar una suerte de axiología social. Baste decir que las investigaciones actuales en torno a la responsabilidad colectiva se verían, a mi juicio, enormemente enriquecidas si se tuviera en cuenta, por un lado, que uno de los principios más importantes en la conformación de los colectivos es precisamente esta virtus unitiva de los valores, y por otro, que el tipo y rango específico de los mismos, a los cuales se orientan los miembros de estos colectivos, influyen en el carácter específico de la corresponsabilidad o responsabilidad compartida. En este respecto, son especialmente interesantes las consideraciones de Hildebrand acerca de cómo la liturgia es una instancia en la cual se produce una vivencia especial de este sentirse todos responsables de todos, en que consiste la solidaridad. La responsabilidad compartida es especialmente patente en la liturgia como un lugar en el cual se constituye un nosotros peculiar que nunca violenta la individualidad del miembro singular. Pero profundizar en esta cuestión ante un auditorio tan ilustre sería por mi parte altamente irresponsable. Muchas gracias.